Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche. Vamos a invocar al Señor y dador de vida. Pongamos nuestra mano en el corazón y pidamos con toda nuestra fuerza. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y fluye de mi corazón. Y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven, ven y fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de mis instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, aquel que me guía, aquel que me cuida, aquel que es mi fuerza, aquel que es el amor de mi corazón. Yo me abandono, oh Espíritu Santo, me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Dame esa gracia, Señor. Hazme que sea posible en mi corazón ser dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Digamos nuevamente, ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y a nuestra Madre la Virgen María también le invocamos y le pedimos su oración y su ayuda. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Nuestra Señora de Pentecostés ruega por nosotros. Y nos cubrimos con la sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús en la cruz y nos sellamos para este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Estábamos en el cuarto, ¿verdad? Se me fue. Vamos a introducirnos, hermanos, en los acontecimientos históricos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cambiar la diapositiva 2, por favor. El misterio pascual de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está en el centro de la buena nueva. Y lo que hoy vamos a revisar y lo que hoy vamos a meditar, debemos estar muy atentos para que quede en mente y en corazón, porque este es el epicentro, por decirlo de alguna forma, en donde se basa el edificio de nuestra fe. Es el epicentro de la buena nueva de Jesucristo Salvador. Es el mensaje fundamental que los apóstoles, escúchelo bien, que los apóstoles y la iglesia, siguiendo sus pasos, debemos anunciar al mundo. Usted y yo, bautizados, debemos seguir estos pasos de los apóstoles. ¿Para qué? Para anunciar al mundo esto que vamos a meditar y vamos a reflexionar. El designio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe muy bien que ese designio salvador es el plan de amor que sobrepasa toda nuestra imaginación, toda la imaginación humana, porque se ha cumplido de una vez por todas con el sacrificio del Redentor, con el sacrificio único de Jesucristo Salvador. Les recomiendo, anote por favor, leer el capítulo 9 del libro de los Hebreos, en donde nos habla sobre este único sacrificio, donde compara, por decirlo de alguna forma,
la antigua alianza, el antiguo pacto, los muchos sacrificios de animales con el único sacrificio de Jesucristo, el verdadero, por eso es uno. Lea capítulo 9 de Hebreos para tener un poco más de fundamento. Entonces, queridos hermanos, por la muerte del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es que nos llega esa salvación. Y esta muerte no es un suceso más. No, hermanos. Vuelvo a repetirlo. Es el epicentro de la historia de la salvación. Es el epicentro de la historia de la salvación. Hay una pregunta que le hace Jesús a los discípulos de Maús cuando van caminando, capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Usted también lo lee, capítulo 24, 26, en donde Jesús dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera todo esto y entrara así a la gloria? Y esa pregunta ha quedado ahí, no solo para los discípulos de Maús, sino también para todos los discípulos de Jesús en todos los tiempos, para usted y para mí. ¿No era necesario que Cristo padeciera todo esto y entrara así en su gloria? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es un rotundo sí. Es un rotundo sí. Hermanos, si vemos la historia, esta historia de Jesús, vemos que al ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, al ser reprobado por los escribas, usted lea capítulo 8 de Marcos y de Marcos, quienes lo entregaron a los gentiles para que fuera burlado, para que lo azotaran y para que lo crucificaran. Lea capítulo 20 de Mateo, donde está la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estos eventos, que lo he resumido, estos eventos, lejos de ser accidentales, lejos de ser por la suerte quizás, o por la mala suerte, podríamos decirlo, por las circunstancias malas, ¿verdad? Son parte, y escúchelo bien, son parte del plan divino de salvación. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos entrando a la meditación. Vemos esa primera parte. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Vámonos a la diapositiva 3. Nuestra fe nos invita a investigar. Y esto quiero que quede claro aquí ahora, y los invito. Nuestra fe nos invita a escudriñar, a investigar las circunstancias de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas fueron transmitidas, esta circunstancia se nos fue transmitida a nosotros y a todo el mundo a través de los evangelios. A través de los evangelios. Ahí. Pero también fueron iluminadas o ayudadas, por decirlo mejor así, por fuentes históricas. Y nos han ayudado a conocer y a comprender mejor y profundamente, escúchelo bien, el sentido de la redención. Lo más grandioso, queridos hermanos, lo más grandioso y hermoso, por decirlo de alguna forma humana, de los evangelios no es solo su belleza o solo que Jesús diga cosas bonitas. Desconectaron ahí. Perdón, tienen que tener cuidado porque me jalan los cables y desconecta todo. No, no ustedes acá, hermanos. Decía que lo grandioso y hermoso de los evangelios no es solo su belleza, no es solo que Jesús diga cosas bonitas. Escúchalo bien.
lo más importante de los evangelios, lo más importante es que son verdad. Eso debe llenar nuestra mente y nuestro corazón. Y usted debe recordarlo siempre. Lo más importante es que los evangelios son verdad. Son palabras de vida y de vida eterna. Y no solo de vida eterna, son palabras de salvación que nos transforman. Si tú y yo, por supuesto, lo permitimos. Eso es lo más hermoso de los evangelios. Entonces, siguiendo con el tema, existen varias referencias históricas sobre este gobernador romano, Poncio Pilato. Poncio Pilato, escúchelo bien, fue un miembro del orden ecuestre y el quinto prefecto, le decían en ese tiempo, de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36 después de Cristo. Los evangelios canónicos lo presentan como el responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los pocos episodios en los que se menciona a este personaje, conocido también por autores judíos. Se me viene a la mente Flavio Josefo lo nombra en sus escritos, también Filón lo nombra, por historiadores también romanos como Tácito también lo nombra, y hay un testimonio arqueológico que en el año 1961, si no me equivoco, en el año 1961, encuentran un epigráfico en una piedra, y esa piedra fue denominada la piedra de Pilato, en donde es nombrado este gobernador de Judea, Poncio Pilato. Esto fue encontrado en el año 61, como les dije, en Cesarea, en donde, según la historia, Poncio Pilato también hacía sede, no solo en Jerusalén, sino también en Cesarea. ¿Por qué es importante y por qué está esto en el credo? La existencia histórica de este personaje también nos da a nosotros la seguridad de la existencia histórica de la pasión de Jesucristo. Se ancla en el tiempo o en un tiempo y lugar, en un tiempo y lugar concretos. No es algo inventado o es una historia o es una fábula o es un cuento, no. Es algo histórico. Nos asienta. Sí ha ocurrido esto que nuestra fe, que nuestra iglesia nos dice. Esa es la importancia y por eso está el nombre de Poncio Pilato en el credo. Para que la existencia histórica se sitúe en un momento y lugar concreto. La pasión de Jesús, nuestro Salvador, se sitúa en la historia. Es verdad, lo podemos comprobar. Luego hablamos de que Jesús murió crucificado. Cambiamos diapositiva 4. Jesús murió crucificado. 4. Un amor entregado en la cruz. No, ese no es. Tampoco. Ese es. Te estoy dando los números que están ahí. 4. No, no lo es. Perdonen, hermanos. Bueno, ahí es. Déjalo ahí. Yo te digo que cambies, ¿ya? No, te cambiaste. Ese. Gracias, hermanos, por su paciencia. Jesús murió crucificado. El amor es entregado en una cruz. Y eso guárdalo en tu mente y en tu corazón. Y antes de sumergirnos
en la teología de la muerte redentora de Cristo, que es importante conocerla, sí. Es importante también dedicar unos momentos, unos instantes a conocer el proceso que vivió Jesús, aquello que se vive el Viernes Santo, desde el Jueves Santo en la noche, Viernes Santo, que lo vivimos todos nosotros, ¿verdad? En ese Viernes Santo, lo que nos ayudará, ¿sí?, a amar más profundamente la entrega de Jesús en la cruz. Los expertos en escritura, los expertos en Biblia distinguen dos momentos importantes, dos momentos claves en la pasión de Jesús. El uno es el proceso religioso, y vaya conociéndolo, porque esto no nos habla mucho, de las autoridades judías, y el otro es el proceso civil ante las autoridades romanas. Ahí cambiamos, por favor. El proceso religioso ante las autoridades judías. Condenan a la verdad. Todos sabemos que Jesús es tomado preso o prendido en Getsemaní, en el huerto. Este acto forma parte del proceso religioso. Son los sumos sacerdotes, aquellos judíos que con Judas, ¿se acuerdan del apóstol Judas que entregó a Jesús por 30 monedas? Estos sacerdotes y aquel Judas organizaron, ordenaron esta detención de Jesús. Revisemos algunos puntos claves, importantes, que nos revelan la injusticia, pero también nos revelan el plan divino. Jesús es llevado a la presencia de Anás. El sumo sacerdote en ejercicio no era Anás, era Caifás. Pero Anás era el suegro y había sido sumo sacerdote durante 8 años, no, durante 9 años, durante 9 años. Su influencia todavía era fuerte y esta influencia era como un poder oculto, como un poder en la sombra, podríamos decirlo así. Entonces, para darle tiempo a Caifás, para que convocara al Sanedrín, que era el consejo de los sacerdotes, por decirlo así, el consejo en donde decidían las circunstancias pues importantes del pueblo de Israel, este consejo, que se llama el Sanedrín, para darle tiempo a Caifás que lo reunieran, enviaron a Jesús primero donde Anás, como un reconocimiento tácito a la autoridad que tenía todavía Anás. Esto nos muestra un poco de confusión o la confusión que había en ese tiempo entre las autoridades judías. Había esa confusión entre Anás y Caifás. ¿Quién era el sumo sacerdote? Había esa confusión. Y según los historiadores judíos, tanto Anás como Caifás llegaron a ser sumos sacerdotes ahí con irregularidades, por decirlo de alguna manera mínima. Entonces, todo eso nos demostraba cómo estaba ese momento o cómo se vivía ese momento, esa circunstancia, esa realidad judía en ese Sanedrín. Bueno, Jesús compadece ante un sacerdocio que él en sus predicaciones, en sus enseñanzas del reino de Dios, implícitamente estaba derogando. Porque usted sabe muy bien que Jesús venía a establecer un nuevo sacerdocio. Ya no un sacerdocio ligado al linaje o a las tradiciones humanas, sino un sacerdocio de elección divina y de configuración con Él, con Jesús, que es el sacerdocio que ahora tenemos nosotros.
Los especialistas en la Biblia, los estudiosos, señalan que el milagro que más perturbó, por decirlo de alguna forma, y desencadenó la decisión de capturar, de acabar con la vida de Jesús, fue la resurrección de Lázaro. Conocemos que Lázaro era una persona muy conocida, tanto en Jerusalén como en Betania, en donde él vivía, que era su pueblo, y estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Muchas personas de Jerusalén habrían acudido al entierro de Lázaro. Entonces, el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 11, versículo 45, nos dice claramente que después de la resurrección de Lázaro, ¿sí?, el consejo de los sumos sacerdotes y fariseos se reunieron y decidieron acabar con la vida de Jesús. Todo esto que les estoy diciendo, por favor, pongamos atención, como les dije al principio, son hechos históricos. Hay que estar atento, no se distraiga. Esto introduce el proceso religioso de Jesús. Los evangelios nos dan mucha referencia, pero hay una referencia clara. Y lo que más me llamó la atención que esta referencia se la pone en la boca de Caifás. Cuando Caifás dice, conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Conviene que muera uno solo por el pueblo. Lo asombroso de estas palabras es que es una profecía y tiene un sentido sobrenatural, aunque este Caifás no lo sabía, no lo sabía. ¿Y por qué te digo que es una profecía que son palabras sobrenaturales? Porque es una muerte vicaria. ¿Qué es una muerte vicaria? Es una muerte por sustitución. Entiéndelo y entendamos todos. Es la muerte sustitutoria de Jesús por nuestras almas. Por nuestras almas. Por eso esas profecías de este sumo sacerdote Caifás son palabras sobrenaturales, aunque él no la entendió. Ahora nosotros sí las entendemos. Esa muerte sustitutoria de Jesús por nuestras almas. Un sacrificio, un sacrificio que nos redime. Démosle gloria a Dios, hermanos. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado sea tu santo nombre. Glorificado sea. Entonces este proceso religioso contra Jesús, ¿sí?, se da forma en el interrogatorio, perdón, que se le hace a Jesús. Primero por Anás, quien le pregunta sobre sus discípulos, sobre sus enseñanzas, y Jesús responde de una manera tranquila y clara. Responde con sabiduría. Yo he hablado, yo he hablado abiertamente, dice, en la sinagoga, en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado, a los que me han oído. Debemos conocer algo de esta respuesta de Jesús. Esta respuesta de Jesús se debe entender como una referencia a algo que hay en la ley judía que se llama el derecho de gentes. A veces nos pasa de alto esto o se nos pasa de largo porque no conocemos, pero hoy vamos a conocer. Hoy estamos aquí para conocer más, para amar, para celebrar y para vivir nuestra fe. En ese derecho judío o en esa ley judía hay algo que se llama derecho de gente, donde un acusado no daba testimonio de sí mismo, sino que otros debían testificar por él. ¿Tú te das cuenta?
La sabiduría de Jesús, cómo le responde al bueno, a Anás, al suegro del sumo sacerdote, que fue sumo sacerdote y que conocía esta ley. Por eso es el enojo de ellos, por eso es más todavía, porque los hace caer en su propia trampa. ¿Por qué me preguntas a mí? El derecho de gente dice que no debes preguntarme a mí, debes preguntarle a quien me ha oído, porque son ellos que deberían dar testimonio a lo que me preguntas. Esta respuesta de Jesús es una respuesta magnífica, magnífica. Entonces, para intentar salvar las apariencias de legalidad, ¿qué hicieron o qué hizo este Sanedrín? Hicieron dos sesiones. Convocaron dos veces al Sanedrín. Si tú te das cuenta y lees con atención, hubo una sesión nocturna que comenzó a primera hora de la noche. Apenas lo capturaron, lo llevaron delante de Anás y ahí en esa reunión faltaron mucha gente faltaron. Y más tarde, en horas de la mañana, hubo otra sesión del Sanedrín para, entre comillas, legitimar, hacer como que esto es legítimo un poco el proceso. Les invito a leer el capítulo 22 de Lucas, en donde usted va a encontrar, pues también todo esto que estamos hablando, ya con detalles, todo lo que pasó. En la sección nocturna, en esa sesión de la noche, intervinieron los enemigos más aférrimos, los enemigos más fogosos contra Jesús. Mientras que en la sesión de la mañana o por la mañana aparecieron otros miembros del Sanedrín que eran más prudentes con las intervenciones, queriendo salvar la postura de Jesucristo y queriendo aplicar en un sentido bien la ley. Ahora, el problema de todo lo que sucedió o el problema que tuvieron en estas sesiones es uno, los testimonios no concordaban. Los testimonios no concordaban. Usted lea Marcos 14, sí, versículo 55 en adelante, en donde dice la palabra de Dios que los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas que estaban ahí reunidos, querían inventar, ¿sí?, testimonios contra Jesús. Y salió uno diciendo de que Jesús había dicho que iba a tumbar el templo en 3 días, que fue una obra humana ese templo, iba a tumbar ese templo de obra humana y que en 3 días, por obra divina, lo iba a alzar. Pero exactamente eso no dijo Jesús. Usted lea Juan capítulo 2, versículo 19. Eso no lo dijo. Entonces, en estos testimonios que se contradecían, porque los testigos eran testigos inventados o comprados, no sé cómo decirle, no concordaban. Las mentiras no concordaban. Y a leguas se notaba que todo estaba como preparado contra Jesús. En este problema que se le presentó al Sanedrín, ante la falta de testimonios claros y concisos, el sumo sacerdote Caifás, ¿sí?, asume su rol, el rol formal que él representaba de sumo sacerdote, e interroga a Jesús directamente. Comienza por su silencio. Comienza por su silencio. ¿Por qué no te defiendes? Y luego, con una solemnidad forzada, podríamos decir, lo conjura y le dice, te conjuro por el Dios vivo, escúchelo bien,
te conjuro por el Dios vivo a que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios, si eres el Mesías. Y tenemos que tener claro que la palabra conjurar en este contexto no es un acto mágico o ritual que te puedes confundir. Yo también al principio me confundí un poco. No, eso no significa, sino que es un recurso legal, legal y religioso para obligar a Jesús a declarar su identidad. Por la autoridad que tiene el sumo sacerdote, él puede hacer que Jesús jure por Dios y declare su identidad y así poder acusarlo formalmente. Eso era lo que quería Caifás. Y Jesús responde porque Jesús en todo momento de su vida, él respetó la ley. En todos los momentos de su vida, él mismo lo dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle su plenitud, su plenitud. Entonces, Jesús responde obedeciendo al sumo sacerdote, porque él tenía la autoridad en ese tiempo, con una claridad que sella toda duda y que también sella su destino. Jesús le responde, tú lo has dicho, yo soy. El yo soy lo entendieron muy bien. Ese es el nombre revelado por Dios a Moisés en la zarza ardiente, capítulo 3. Y Jesús sigue, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre venir en su gloria. Jesús hace también referencia al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. El Hijo del Hombre, proclamando abiertamente su divinidad y que Él es el Mesías. Y que Él es el Mesías. Entonces, con esto, hermanos, el sumo sacerdote tiene lo que él quería y dicta sentencia. Jesús es juzgado reo de muerte por la, entre comillas, porque así lo dijo el sumo sacerdote, que ha blasfemado Jesús. Entonces, lo condenan como blasfemo. Y este método que el sumo sacerdote utilizó logró la causa verdadera, entre comillas, según el criterio de esa ley judía que en ese tiempo regía, de condenarlo a muerte por blasfemia. Y el sumo sacerdote dijo, ya dejémonos de buscar testimonios de otros, ya no necesitamos testimonios porque él mismo ha sido testigo de una blasfemia, entre comillas, lo que dijo Jesús, que sí, yo soy. Podemos decir que Jesús da el máximo testimonio ante el pueblo judío de quién era en ese momento. Y ese máximo testimonio también es para nosotros, hermanos. Él acaba de dar ese testimonio, yo soy. Da el testimonio de su divinidad, de que es el Mesías. Él no oculta nada. Él le dice al pueblo quién es Él y no oculta su identidad de hijo de Dios. Y eso debe ayudarnos a nosotros también, a los bautizados, a los cristianos de este tiempo y de todos los tiempos. Con su todo, esas palabras que él dijo, tú lo has dicho, yo soy. Nos invita a usted y a mí, y escúchelo bien, a conocerlo más profundamente
y amar su valentía en la verdad. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a estar en la verdad. En esta primera parte que hemos leído o hemos meditado del artículo, esto es lo que debemos creer. Escúchelo bien, que Cristo nuestro Señor murió crucificado, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ¿ya? Como representante de César Tiberio, que era el emperador de ese tiempo, que Jesucristo fue hecho prisionero, fue escarnecido, fue calumniado, fue maltratado y nuestro Redentor murió por último clavado en la cruz. Eso es lo que debemos creer cuando decimos este artículo cuarto del credo. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Vamos ahora al proceso civil. Con el proceso religioso no se acabó todo. Hubo también un proceso civil ante las autoridades romanas. El encuentro de la verdad con el poder terrenal. Este proceso civil es explicado fundamentalmente en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 18, del 29 en adelante, usted lo lee completo. Dice que los sumos sacerdotes llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato salió a recibirlos y les preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y los sumos sacerdotes le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Entonces recuerdo que Pilato respondió, tómalo, tómalo ustedes y júzguelo ustedes con su ley. Los judíos replicaron, nosotros no podemos darle muerte a nadie. Y esa fue la razón. Por eso lo llevaron delante del gobernador, delante de la autoridad romana, porque ellos no tenían la autoridad de dar muerte a nadie. Ahora, debemos tener claro algo en este proceso civil. La condena del Sanedrín no se podía ejecutar sin que fuese explícitamente aprobada por el procurador romano. Palestina, recuerden que estaba sometida bajo el poder romano y como estaba sometida no era autónoma en sus leyes. Tenía sus leyes, pero las leyes romanas estaban encima de toda ley judía. Entonces no tenían el poder de darle muerte a Jesús. Habían dos formas entonces para llevar adelante la pena por parte del procurador romano. Escúchalo. Una era que el procurador romano fuera invitado a ratificar la sentencia del Sanedrín, o sea, decir, correcto, por decirlo de una manera, no sé jurídicamente si lo estoy hablando bien, pero para explicarlo un poco más fácil, que el procurador, que Poncio Pilato hubiera dicho, correcto, lo que ustedes han hecho está bien, pueden seguir, tienen autorización, tienen mi sello, sigan adelante. ¿Verdad? Esa es la primera forma. La otra es que el acusado fuera entregado ante el tribunal del procurador para que se instruyera una causa, un proceso nuevo y se podría juzgar nuevamente a Jesús. Y esto es lo que ocurrió, la segunda forma. La segunda forma es lo que ocurrió con Jesús, precisamente. Aquí ante el tribunal romano se inicia un nuevo proceso, un nuevo proceso. Sería
hacia el amanecer, cuando Jesús fue llevado desde la casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar a modo de tribunal, ¿verdad? Con una silla de autoridad que se llamaba curul, en donde se sentaba y estaba elevado y era fácilmente transportable esa silla. Era un lugar donde el procurador administraba justicia. Y según los historiadores, esta, este pretorio estaba en la Torre Antonia, en la colina más alta de Jerusalén. Bueno, eso es como dato para que ustedes tengan. Cuando visité la Tierra Santa, cuando estuve ahí en Jerusalén, tuvimos la oportunidad de visitar y muchos peregrinos que estuvimos en ese tiempo, pues conocimos esa parte del pretorio, las escaleras que subió Jesús y toda esa parte que estamos ahora conversando. Esperamos que algún día también ustedes, queridos hermanos, tengan la oportunidad de estar por allá, por la Tierra Santa, y conociendo estos lugares históricos para darle un relieve también y afianzar más nuestra fe, que no es una historia inventada, sino que realmente pasó este sacrificio, esta pasión de Jesús por nosotros, esta muerte vicaria por nuestras almas. Seguimos. Este proceso civil, Pilato respetó las costumbres judías. Como los acusadores no quisieron entrar al pretorio porque estaba cerca la Pascua, no querían entrar a la casa de un pagano y después se iban a, a contaminar, Pilato salió a recibirlo. Capítulo 23 de San Lucas, versículo 2 en adelante. Y ahí hubo las acusaciones de los sacerdotes diciendo que hemos encontrado a Jesús, a este, alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César, pero ustedes saben que eso pues no era verdad, y dándole acusaciones falsas delante del procurador. ¿Ya? El procurador, en cambio, estaba o observaba que todas esas acusaciones no tenían sentido, que incluso él decía que él no encontraba ningún delito, ¿sí?, en este hombre. Pero los sacerdotes, como ustedes conocen la historia también, la han leído y lo que vivimos el Viernes Santo, ¿sí?, seguían insistiendo, seguían pues hincando, por decirlo así, al procurador romano, que llegaron a decir que ellos no tienen otro rey más que el César, y entonces contra su propia ley, porque sabemos que el judío tiene solo un rey, tiene un solo Dios, un solo rey, el que está en los cielos, el Señor, el Adonai. Pero para cumplir este deseo, caen también en esa blasfemia ellos y dicen, solo tenemos un emperador, solo tenemos un rey, el César. Y si tú no condenas a este, tú eres enemigo del César, le dijeron a Poncio Pilato. E históricamente decía que Poncio Pilato tenía muchos problemas con el César y que el César ya había amenazado a Poncio Pilato que si había una nueva revuelta en Judea, lo iba a sacar del cargo. Y en ese tiempo sacar el cargo también era posiblemente matarlo. Entonces, ahí vamos dando un poco de sentido, ¿verdad? El sentido de Cristo fue empleado aquí como agitador político, alguien que impedía que se pagara el impuesto a Roma, un Mesías en el sentido político subversivo. Así lo presentaron estos sacerdotes delante de Poncio Pilato. Según los evangelios, porque todo es basado en los evangelios, primeramente, y luego en la línea histórica, según los evangelios, da la impresión que Pilato tampoco creía mucho en aquellos acusadores, como ya le había dicho.
Sabía que los judíos maquillaban o maquinaban las acusaciones. Entonces Pilato toma una acción, intenta comprobar por sí mismo las acusaciones. Y en Juan 18, capítulo 33, un giro a este proceso civil. Jesús conversa con Pilato, o Pilato conversa con Jesús, ¿verdad? Y esa conversación fue profunda, que en otra ocasión podemos pues analizarla con más detalle, con más profundidad, indagando, investigando. Poncio Pilato, ¿sí?, estaba investigando qué significaba esa realeza de Jesús, tanto en el ámbito religioso como en el civil. A Pilato lo que le interesaba exclusivamente es que si lo que Jesús era le iba a afectar en el ámbito civil. En lo religioso a él no le interesaba porque él no era judío, él era romano. Y lo otro pues quedaba ahí. A él lo que le interesaba era en el ambiente civil. Si el reino que Jesús estaba predicando implicaba situaciones civiles contra Roma. Jesús había dicho, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, proclamando con esto la autonomía entre lo civil y el orden religioso. Pero también le dice a Pilato, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada desde el cielo, desde lo alto. Con esto Jesús está proclamando, hermanos, que todo poder, tanto civil, que toda autoridad, ¿sí?, tanto las autoridades civiles del gobierno, como también las autoridades del papá, de la mamá, hacia un hijo, en fin, toda autoridad es concedida, es dada, es delegada por Dios. Eso nos enseña Jesús en ese momento. Entonces Jesús se presenta con una realeza que tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida. Jesús habla de la verdad. No habla de mi verdad, sino habla de la verdad. La verdad religiosa, la verdad civil, no. No hay así eso. Es la verdad. Y la verdad es única. Es una verdad que solo aquel que quiera abrir el corazón a la gracia y al amor de Dios puede escucharla, puede escucharla. Entonces esta verdad que habla Jesús también la afecta a Pilato y a todos los gobernantes. Esto es así que Cristo es Señor de cielo y de tierra. Cristo es Rey también de este mundo. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, es muy importante. La verdad de la que Jesús da testimonio. Escúchalo bien. La verdad de la que Jesús da testimonio también le afecta a Pilato como gobernante. Y es un error pensar que en la vida hay dos verdades o dos órdenes distintos y separados, porque la verdad no hay más que una. El silencio de Jesús ante la pregunta de Pilato, porque al preguntarle Jesús queda en silencio y hay que reconocer ese silencio. Dentro del proceso de la pasión, usted encuentra en muchos lugares de ese proceso que Jesús se queda en silencio y eso hay que meditarlo. Jesús muchas veces utiliza el silencio para dar testimonio de la verdad. Y ahí se cumple la profecía de Isaías en el capítulo 53, versículo 7,
que él va en silencio, él no emite palabra cuando lo llevan al matadero. ¿Y cómo dice Jesús? Yo para esto he nacido, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y a continuación hace silencio, a continuación calla, porque también el silencio es testimonio de la verdad. Esto es profundo, hermanos. Podemos decir que Jesús dio testimonio de la verdad en tres niveles. El primero, con un hablar sincero. Él en su boca nunca hubo mentira. Aprendamos de Jesús a decir sí cuando sea sí y a decir no cuando sea no. Dio testimonio de la verdad con humildad. Ese es el segundo punto. Él no se pavoneaba, por decirlo de una forma. Y San Pablo lo presenta, nos lo dice en esos himnos cristológicos, en el libro de Efesios, en Colosenses, cuando nos habla y nos dice, no hizo alarde, escúchalo bien, no hizo alarde de su categoría de Dios, porque él, siendo Dios verdadero, como ya lo hemos visto, pudo haber destruido a todos los que estaban ahí haciéndole el mal. Él no se pavoneó, él no anulaba a nadie. Y esto nos sirve a nosotros para dar también testimonio de la verdad. Hay silencios que son necesarios. Hay silencios que son necesarios para no humillar al otro, al hermano, como lo hizo Jesús, para darle espacio al otro. Y el tercer punto, la tercera forma que Jesús dio testimonio de la verdad, es que renunció a la autodefensa. Escúchalo bien, renunció a la autodefensa. Y este es el máximo testimonio de la verdad. Cayó cuando lo acusaban, ¿verdad? Su defensor era Dios. Su vida estaba en las manos del Padre. Renunció a su autodefensa. Él podía defenderse. Él podía, pero renunció porque su vida estaba en las manos de Dios. Él estaba dando testimonio de la verdad. Aquí aclaramos un punto, ¿verdad? Ciertamente hay que distinguir cuando uno es responsable de ciertas cosas que pueden ser motivo de escándalo o de daño para otras personas. Y tenemos ahí sí que hablar y aclarar las situaciones. Usted puede ver esto también en la vida de los santos. Cuando habían calumnias y ataques a los santos, ellos también renunciaban a la autodefensa. Ahí estaban dando testimonio de la verdad, de la verdad. Entonces, cuando Pilato ordena la flagelación, porque eso es lo que continúa, aún sabiendo que aquel hombre era inocente, Pilato quería con la flagelación aplacar a la gente, a los sacerdotes, y quería aplacarlo haciendo una injusticia. Esto a veces también nos pasa a nosotros, hermanos. Queriendo evitar una injusticia, inventamos otra injusticia. El gran error que cometemos, el gran error que comete el ser humano es ceder al mal, es ceder al mal para evitar un mal mayor. Esto nos enseña a vivir con integridad y a no ceder ante la presión de la injusticia. Siempre tenemos que vivir valientemente en la verdad. Siempre. Así como Jesús nos dio testimonio en estos momentos, en la verdad. Y cuando decimos que debemos ser testimonios y tenemos que tener una vida coherente,
Esto es lo que significa esa vida coherente, esa vida de testimonio. Es vivir en la verdad, es dar testimonio de Jesucristo, es dar testimonio de Jesucristo, es amar, es perdonar, es recibir, es dar sacrificio, es recibir como Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo ha vivido y nos ha dado el modelo para poder caminar en la verdad. Por eso les dije que la verdad se vive y se comprende cuando un corazón escucha y es dócil a las inspiraciones de Dios, a las inspiraciones del Espíritu Santo. En conclusión, en este proceso civil, decimos que la vanidad condena a Jesús, condena a la verdad, porque Jesús también nos reveló que Él es la verdad. Yo soy yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vanidad, un pecado que nos hace hacer cosas a veces espantosas, ¿verdad? Mira lo que pasa, curiosamente, aunque las acusaciones en el proceso religioso fueran de tono religioso, valga la redundancia, y las acusaciones en el proceso civil fueran de tono político, al final, el motivo último que mueve a Caifás en el Sanedrín y a Pilato en el pretorio para condenar a Jesús es distinto. Ya no es la blasfemia, ni tampoco es la subversión, ¿verdad? El que Jesús es subversivo políticamente, va en contra del emperador romano, ¿verdad? Ya no. Si ponemos atención, vemos a Caifás. ¿Qué es lo que tenía él? Celos. Tenía envidia, celos, vanidad, ocultaba, ¿sí? En su corazón todo esto, porque él tenía celos del éxito de este predicador, de este predicador nazareno, que de Nazaret nada bueno ha salido. Y en este caso concreto, Pilato no es que tuviera celos, no, tenía miedo. Tenía miedo de perder el poder, de perder el prestigio, de perder su lugar, el poder ante Roma. Y eso es en lo interior en lo ulterior que movió tanto a Caifás como a Poncio Pilato. Por eso digo que al final fue la vanidad del prestigio. La vanidad, tanto el prestigio de este sumo sacerdote Caifás como el prestigio del gobernador romano. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón, de no caer en esa vanidad, porque podemos caer y llegar a ser un pecado mayor, un pecado más grave todavía que la vanidad. La verdad dolorosa es que nos invita a la humildad, a aprender, a vivir con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, ¿será la palabra abandonar? Bueno, no sé, digámoslo, dispuesto a abandonar los honores mundanos. ¿Cuánto usted y yo hemos hecho a veces por tener esos honores humanos? Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra alma. Y así termina este proceso. Mira, conociendo estos procesos nos ilumina más nuestra fe. Viendo cómo Jesús pasó estos procesos y cómo Él nos enseña en cada una de estas instancias cómo es ser valiente
y estar valientes en la verdad. Luego, pues, hablemos ahora de que Jesús fue crucificado. Cambia de diapositiva, por favor. Jesús fue crucificado. Y yo quiero que ustedes sepan que Cristo, cuando eligió, entre otros, el suplicio de la cruz, esto obedece igualmente a un determinado, escúchalo bien, designio divino. No fue la circunstancia o el destino o la suerte o la mala suerte que Cristo murió en la cruz en ese tiempo. No, la fe, la iglesia nos enseña que Cristo eligió este suplicio, ¿sí? Porque esto fue determinado por designio divino. Y los estudiosos dicen una frase: ¿por qué pasó esto? ¿O para qué pasó esto? Para que de donde nació la muerte, de allí mismo naciera la vida o renaciera la vida. Porque acuérdense que la muerte nació cuando el hombre pecó. El hombre pecó en el Edén, en ese árbol, cuando Eva comió del fruto. Entonces, para que donde nació la muerte, allí mismo renaciera la vida. En otro árbol, el árbol de la cruz, naciera la vida. Esto es una paradoja divina. Es algo que no se entiende, una paradoja. Es un misterio de amor que debe asombrarnos. La serpiente que venció a nuestros primeros padres en el árbol del paraíso debía ser vencida por Cristo en el árbol de la cruz. Este es el designio divino. Así que no fue suerte o mala suerte, no, no, no. No fue el destino, no fue que en ese momento justo le tocó a Jesús, pues, morir en la cruz. No, fue un designio divino. Los santos padres de la iglesia han subrayado y desarrollado múltiples razones por las que convenía que Cristo muriera en la cruz. Y una de estas que te dije, que así como se venció en un árbol, o la muerte venció un árbol, pues para que la vida renaciese en otro árbol. Ahora, hermanos, podemos explicar aquí mucho de esto. Y podemos hablar también de las otras muchas razones que los santos padres de la iglesia han dado teológicamente por qué sucedió esto o para qué sucedió esto. Yo quiero que usted ahora en esta noche, ¿sí? Debe bastarnos, y escúchelo bien, debe bastarnos saber que quiso elegir este suplicio como el más óptimo o el más apto para redimir al mundo, por ser entre todos el más ignominioso y el más humillante. Eso debe bastarnos. Dios lo eligió. En realidad, no solo los paganos veían la muerte en la cruz como algo infame, como algo horroroso, sino la misma ley mosaica también hablaba sobre esto. Usted lea el libro del Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, en donde decía, pues maldito todo aquel que es colgado del madero, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Él asumió y cargó con el pecado de la humanidad. San Pablo también dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y San Pablo nos los explica bien. Escúchalo bien. La cruz de Cristo es necedad para los que se pierden.
los cuales no pueden comprender cómo un hombre Dios muera colgado en una cruz. Que usted lea completo lo que dice San Pablo, ¿verdad? Y luego dice, para los creyentes, o sea, para usted y para mí, en cambio, la cruz es poder de Dios. Gálatas 5, versículo del 11 en adelante. Hechos también, el libro de Hechos capítulo 12 en adelante, también usted encuentra sobre esto. De la cruz es poder de Dios, pues la cruz de Cristo ha sido fuerza para destruir el pecado. Ha vencido al demonio, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha obrado maravillas, ha obrado la santidad que usted y yo hoy gozamos, que hoy, gracias a esa muerte vicaria, por sus méritos, usted y yo podemos gozar de la santidad de Dios, de la vida bienaventurada que Dios nos ofrece y que hemos recibido en el día del bautismo. Y hermanos, aquí toma cuerpo, aquí toma sentido, ¿sí? Es aquí donde nuestro conocer se transforma en amar, porque conociendo este sacrificio de Jesús, conociendo esta entrega tan ignominiosa, cómo fue en su pasión tratado, este conocer se transforma en amar, amar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y este amar en un celebrar. Sí, celebramos este sacrificio porque nos ha dado o nos ha obtenido la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio que nos tenía aplastada la cabeza y no nos soltaba. Hermanos, te invito a meditar frecuentemente la pasión de Cristo. Te invito a meditar este artículo de fe en tu oración, en tu meditación de todos los días. O escoge un día. No olvides lo que Dios ha hecho por nosotros. Y los evangelios lo detallan. Esas narraciones están detalladas. Usted lea Mateo capítulo 26, 27, San Marcos, anote por favor, capítulo 14, capítulo 15, San Lucas, capítulo 22, 23, el Evangelio de Juan, capítulo 13 al 19. Ahí está detalladamente, tan bellamente detallado la narración de este artículo de la fe que estamos meditando. Es tan necesario meditarla. Yo te digo todos los días, pero acomoda a tu tiempo. Eres tú, es tu interés, es las ganas que puedas tener en que renovar tu fe, pues tú mirás todos los días, una vez a la semana, 3 veces a la semana, todos los viernes, porque todos los viernes podemos meditar también, no solo el Viernes Santo, en el tiempo de Cuaresma, o en el tiempo de Tríodo Pascual, ya es ese tiempo, sino todos los viernes de la vida, no digo ni siquiera del año, sino de nuestra vida, meditar la pasión de Cristo para confirmar nuestra fe, porque en ello se apoya todo lo que usted y yo creemos. Es el apoyo o son las bases del edificio de nuestra santa religión, de nuestra santa fe.
El sacrificio de Cristo no solo es un hecho aislado, no es un hecho que pasó, sino que tiene que perpetuarse aquí, aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el corazón y en la mente de todos los cristianos de todos los tiempos hasta el final de los tiempos. Y no olvides que sufrió la cabeza del cuerpo místico. ¿Quién es la cabeza del cuerpo místico? Jesús, él sufrió. Es preciso también que sufran también los miembros. Padecer con Cristo y morir con Él al hombre viejo es una ley de la vida cristiana. Es una ley. Hermanos, si solo comprendiéramos esto, ¿sí? Escúchalo. Hay que padecer con Jesús para poder ser glorificado con Él. No lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo, el apóstol de la predicación. San Pablo predica la cruz, el anuncio del Salvador que muere en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Entendamos esto. Y de esto tiene que salir y brotar consecuencias vitales, escúchalo bien, consecuencias vitales para nuestra vida cristiana. Primero, el amor ardiente a la cruz, ¿sí? El amor ardiente a la cruz. ¿Qué tú sientes cuando ves la cruz? Cuando contemplas la cruz, ¿no? Jesucristo derramó en ella, en la cruz, su sangre. Y en medio de los más grandes sufrimientos llevó a cabo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Llevó la voluntad, llevó a cabo la redención. La cruz es para nosotros redención de la esclavitud del demonio a la vida eterna, al amor inmenso de Jesús que abrazó la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, nos invita, o en estas meditaciones que debemos hacer, debe llevarnos a esta consecuencia, a amar la cruz, a amar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos invita a amar lo que Él amó. Jesús amó la cruz por nosotros. Otra consecuencia vital es la conformidad de nuestra vida con la cruz. ¿Qué es esto? El amor a la cruz tiene que añadir en nuestra vida una abnegación y sacrificio. Dar testimonio de la verdad, lo que venimos hablando. Y debemos aprender a llevar nuestra cruz de todos los días sin quejarnos. ¿Ya? Tengamos eso claro, porque Cristo mismo nos pide. Muchos de nosotros soñamos una vida sin cruz. ¿Para qué? Para poder gozar sin límites de las cosas de la tierra. Nosotros no podemos tener dos señores, porque si no, serviremos a uno y vamos a aborrecer al otro. Cuidado. El propio Jesús, Salvador nuestro, nos dijo que aquel que quiere seguirlo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Llevar la cruz, llevar la cruz es para el cristiano
algo importante en la vida. Se impone, se impone en la vida del cristiano. Sin sacrificio y sin cruz no se puede realizar la salvación, porque sin ella no se puede vencer las malas inclinaciones. Como todos sabemos, todos participamos, ¿sí? Todos participamos de la ruina espiritual de Adán. Todos en nosotros habita la concupiscencia. Eso de estar inclinado siempre al mal. Y para poder evitar eso, para poder sanar, para poder utilizar bien nuestro libre albedrío, porque el libre albedrío no es tanto en hacer el bien o hacer el mal, no. El libre albedrío es que nosotros siendo malos podamos decidir hacer el bien siempre. Para poder hacer y ser capaz de eso, debemos conformar, debemos configurar nuestra vida con la cruz. Debemos saber, como hizo Jesús, hacer sacrificio, tomar nuestra cruz de todos los días y seguirlo a Él. Y escúchalo bien, seguirlo, no ponernos adelante de Él, sino seguirlo. En palabras más sencillas, es vivir con entrega abrazando nuestras propias cruces diarias. ¿Ya? Sin duda, el misterio de Cristo crucificado choca violentamente con nuestra pobre razón. Nuestra pobre razón humana se estrella como en una pared. No nos cabe en la cabeza y hasta nos resulta repugnante a veces, a muchos de nosotros, ver la cruz, pensar que nuestra salvación puede radicar en una cruz y en un crucificado, un hombre que está horrorosamente muerto. Pero es ahí precisamente, hermanos, en donde una vez más resplandece la admirable sabiduría divina, la admirable providencia divina de Dios, de aquel Dios que nos ama con amor eterno. Y como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:21, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con la locura que predicamos. Y Pablo predicaba la locura de la cruz. Tenemos que tener claro que la predicación de los apóstoles, la predicación de la iglesia y la predicación tuya y mía parte y debe ser de Cristo crucificado. Porque recuerden, lo que hemos visto ya es poder de Dios que nos ha salvado. Y esto no es algo que Pablo se inventó, es algo que escuchó esa enseñanza y él la transmite. Y es algo que también está en el Antiguo Testamento, porque hay figuras y profecías de la muerte de Cristo en este plan eterno, en este plan revelado por Dios. Y hay muchas. Por ejemplo, una figura es Abel, víctima de la envidia del hermano. ¿Ah? El sacrificio de Isaac, Génesis 22, una entrega filial, Abraham entregando a su hijo. Si te das cuenta, el cordero inmolado por los judíos a la salida de Egipto, el cordero pascual, ese cordero es símbolo también de la muerte de Jesús. La serpiente de bronce que fue elevada por Moisés en el desierto para salvar a los que fueron picados por la serpiente, para la salvación, aquellos que miraban esa serpiente de bronce se salvaban. Asimismo, aquel que mira la cruz, Cristo elevado en la cruz,
se salva. Y hay muchas otras citas. El Salmo 2 que nos habla también de la divinidad y grandeza del Mesías. El Salmo 21 también se me viene a la mente sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa pasión, muerte y triunfo del Mesías, del Redentor. El Salmo 48 sobre las persecuciones que va a tener el Cristo, el Mesías. El Salmo 109 sobre el sacerdocio de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Pero entre todas esto que hemos hablado, te puedo dejar que la que sobresale de todas es el profeta Isaías. Lea el capítulo 53 sobre el canto del siervo sufriente. Capítulo 53 de Isaías. Él escribió estos misterios en páginas tan claras y precisas que si ahora que conocemos y sabemos la historia y sabemos por los evangelios lo que sucedió con Jesús y leemos el capítulo 53 de Isaías, es como que Isaías estuviera también viendo lo que vivió Jesús. Así que todo esto es importante, por eso el credo lo nombra y nos lo pone ahí la iglesia para que nos lo recuerde. Y es muy importante, hermanos. Por eso yo vivo una espiritualidad. Y la espiritualidad que estamos viviendo ahora es una vocación, ¿sí? No es un grupo, no es una asociación, no es un ministerio, no. Es una vocación, es una espiritualidad, la espiritualidad de la cruz. Porque no necesitamos más en nuestra vida que la cruz y el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos ilumina, no vamos a poder vivir la cruz. Como ya hemos hablado ahora, la importancia de vivir, de conformar nuestra vida a la cruz. Es importantísimo, porque de ahí brota, es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra salvación. Entonces, sin temor a equivocarme, no necesitamos otras cosas, sino solo la cruz y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la cruz. Por eso esta vocación de ser apóstol de la cruz, el apostolado de la cruz, que la beata Conchita Cabrera fue inspiradora de esta espiritualidad, de este llamado de Dios a vivir, ¿sí? Porque nos invita a ver a Jesús, sacerdote, víctima, contemplativo y solidario con nosotros los hombres. Te invito a vivir esa espiritualidad. Porque el cristiano, como ya lo hemos visto, la iglesia nos enseña, no soy yo que lo estoy diciendo de la iglesia, todo esto es de la iglesia, nos habla que sin la cruz no hay gloria. No hay gloria. Lo vuelvo a repetir, sin la cruz no hay gloria. Entonces tenemos que vivir. Hay una oración del apostolado de la cruz que nos invita todos los días. La hacemos nosotros, los que vivimos la espiritualidad de la cruz, para poner en manos de Jesús y en Jesús en manos del Padre al mundo entero y a nuestros sacerdotes. Quiero invitarte a hacer la oración. Y yo después en el grupo de WhatsApp, no cambio. Después en el grupo de WhatsApp, yo te la paso para que la tengas. Y si tú quieres, la haces todos los días. ¿Sí? Porque el apostolado de la cruz no es un grupo, te vuelvo a repetir, es una espiritualidad. Y si tú vas al grupo de los carismáticos o al grupo de Legión de María
o al grupo X, Y, Z, no sé, a cualquier grupo, no tienes que salirte de tu grupo, no. Porque ese grupo tiene que vivir esta espiritualidad de la cruz. Porque sin la cruz están perdiendo el tiempo. La iglesia dice que tenemos que configurarnos la cruz. ¿Ya? Ponte en actitud de oración y repite después de mí. Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos como víctima el Verbo encarnado, en quien tiene todas tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión, como hostias vivas, y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente por tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Y esta oración tiene como título el ofrecimiento del Verbo encarnado. Ofrecer todas nuestras cruces junto con el Verbo, con Jesús, por intercesión de la Virgen María, y lo hacemos por los méritos de Cristo en la cruz, y ese uno es el gran mérito, el gran don, es la presencia del Espíritu Santo que nos hace capaces, nos hace sacerdotes para poder dar sacrificios y entrega. Entonces, unimos todo lo que vivimos, todas nuestras cruces, todas nuestras tristezas, todas nuestras enfermedades, nuestras alegrías, toda nuestra vida, unida con la de Jesús, la ofrecemos, nos ofrecemos como hostias vivas al Padre. Y le pedimos con Jesús esas gracias para el mundo, para la salvación del mundo. Y en el mundo está tu familia, estás tú, está todo. Pedimos gracias también especiales para la iglesia y pedimos también por nuestros sacerdotes, que son aquellos que nos dan a Jesús sacramentado. Y recordemos que la santidad de los sacerdotes también depende mucho, mucho, mucho de nuestra oración por ellos. Esta oración es poderosísima. Te invito a hacerla todos los días y a vivir esta espiritualidad. Quizás en otro momento te podré dar información, o si quieres información sobre esta espiritualidad de la cruz, tú estás en el grupo de WhatsApp, escríbeme por interno y te puedo enviar información, si tú quieres, si tú deseas. Y para terminar, vamos hablando, hermanos, sobre que Jesús fue muerto y crucificado. Crucificado y muerto. Ya crucificado hablamos y muerto es la palabra, ¿verdad? Muerto. Ya crucificado acabamos de hablar, muerto. Cambiamos ahora sí de diapositiva, por favor. Muerto. Hermanos, debemos tener claro que estas palabras, sí, la muerte de Cristo. Con estas palabras, lo que la iglesia quiere afirmar, sí, que después de crucificado, murió realmente. Murió realmente. ¿Y por qué lo hace la iglesia? La iglesia dice el por qué, sí lo dice. En el Catecismo Romano nos dice que el motivo que la iglesia puso esto, que Cristo fue muerto, es que se nos manda expresamente a creer en verdad, ya que algunos habían extraviado o se atrevieron a negar la muerte real de Cristo en la cruz. ¿Sí? La muerte verdadera de Cristo la negaron los gnósticos, los docetas, que son sectas
que hubieron en ese tiempo, los gnósticos es una doctrina de la salvación por medio del conocimiento esotérico. Esotérico significa un conocimiento dificultoso, difícil. Entonces, este conocimiento esotérico, que solamente a través de ese conocimiento esotérico se puede alcanzar la salvación. Se llega a un plano diferente de espiritualidad, o sea, con el esfuerzo humano. Y los docetas es una secta herética que se remonta a los tiempos apostólicos, o sea, los tiempos de los apóstoles. Su nombre se deriva de la palabra doquesis, que significa apariencia o semejanza. Ellos enseñaban que Cristo solo aparentó o pareció que murió. Bueno, antes decía que pareció que era hombre. Y como pareció o aparentó que era hombre, también aparentó y pareció que murió. Entonces, toda la vida de Cristo fue una apariencia. Pareció que nació, pareció que vivió, pareció que sufrió, pareció que murió. Entonces, por eso la iglesia puso murió, para que a nosotros se nos quede claro, se nos quede claro. Estos últimos, los docetas, al negar que Cristo tuviera un cuerpo real, lógicamente tuvieron que negar la realidad de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo otras sectas. En el siglo XIX, por ejemplo, los racionalistas, ellos tuvieron un prejuicio, eso de la antisobrenaturalidad. Ellos estaban en contra de todo lo sobrenatural y le daban prioridad, ¿sí? Le daban prioridad a lo racional, a lo racional. El racionalismo en el sentido más amplio, porque no puedo llegar a los detalles, digamos a lo más generalizado del término, se utiliza para designar a cualquier persona o a cualquier, perdón, a cualquier forma de pensamiento, mejor digamos así, a cualquier forma de pensamiento en la que la razón humana se considere como criterio supremo de la verdad. Entonces, esto se aplica en formas de pensamientos numerosas y contrarias a la fe. Así, el ateísmo, el materialismo, el naturalismo, el panteísmo y bueno, y otras cosas más corresponden a este sistema de racionalismo. Por eso los apóstoles juzgaron necesario poner y aclarar este error, poner esta verdad de fe en el credo, para que nadie dude, para que nadie dude. Los testimonios de los evangelios son claros, son unánimes y dicen claramente que Cristo expiró en la cruz y con detalles conmovedores, con detalles que llegan al corazón, con detalles que nos hablan sobre ese amor de Jesús hasta el final, hasta la muerte en la cruz. Por ejemplo, Mateo 27:50, Jesús dando un fuerte grito, expiró. Marcos 15:31 también nos dice, Jesús dando una voz fuerte, expiró. Lucas 23 es un poquito más detallado. Jesús dando una gran voz, un gran grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Lucas 23:46. Juan 19:30 dice, cuando hubo gustado vinagre, porque le subieron el vinagre, dijo Jesús, todo está consumado. En otras ediciones dice, todo está, ¿sí?, terminado, todo está acabado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, hermanos, queda claro,
en contra de todas esas herejías que los apóstoles, porque acuérdense, el credo de los apóstoles pone esto, murió, para que quede claro de que Cristo verdaderamente murió y que todas estas sectas heréticas contra la fe no tienen razón. Ahora, hermanos, no supone dificultad alguna el hecho de que Cristo fuese Dios verdadero, pues si dejar de serlo, era al mismo tiempo hombre, hombre verdadero y hombre perfecto. Y como hombre pudo morir. Esto usted lo tiene claro. ¿Sabe por qué? Porque ya vimos en la clase pasada esto de la unión hipostática, que nos aclara este tema. Entonces, ya que la muerte no es otra cosa que la separación del alma del cuerpo, ¿sí? Al afirmar que Cristo murió, queremos decir, escúchalo bien, queremos decir que su alma se separó del cuerpo. Porque esa es la muerte. La muerte es separación del alma del cuerpo. Sin que con ello signifique, porque ya tenemos claro el misterio este de la unión hipostática, hay una sola persona y dos naturalezas, ya la tienen clara, sin que ello signifique que también se separa la divinidad, no se separa la divinidad. La divinidad, tanto en el cuerpo que quedó en el sepulcro como en el alma, está. Está. Esa alma que se separó, ahí tenía la divinidad. Y también la divinidad permaneció siempre en unidad o unida en el cuerpo que estaba ahí en el sepulcro. Y como sabemos, el alma se separó y bajó a los infiernos, lo vamos a ver más adelante en el credo también, ¿sí? Ahí también estaba la divinidad. ¡Qué misterio de amor! Y no profundizo más porque ya lo tenemos claro, vuelvo a repetir con esto que hemos revisado la clase pasada, la unión hipostática. Recordemos, por último, que conviene que el Hijo de Dios muriera para destruir así la muerte que tenía el imperio sobre nosotros, para destruir al diablo que nos tenía esclavizado y para liberarnos a todos del temor de la muerte, del temor de la muerte, para que ya no estemos sujetos a la servidumbre del mal, sino que por amor y por la entrega de Jesús estemos ya en comunión con esa vida bienaventurada que Dios nos ha preparado desde el principio de los tiempos. Para tener más claro esto, lea capítulo 2 del libro de los Hebreos. Capítulo 2 del libro de los Hebreos. Su muerte es nuestra liberación. Su muerte es nuestra liberación. Algo para terminar, a ver. Otra cosa que también debemos tener claro, hermanos. Una característica fundamental que debemos notar en la muerte de Jesús es que Él murió cuando Él quiso y con muerte voluntaria. Nadie lo obligó. No fue provocada. No fue provocada. No fue provocada por manos extrañas. O sea, no fue, como ya lo decimos al principio cuando hablábamos sobre esto que fue crucificado, esto fue por designio divino. Él eligió no solo morir, sino también el lugar y el tiempo en que debía suceder este designio salvífico. Jesús no hizo nada obligado, no hizo nada por coacción extraña, sino que se ofreció porque Él quiso. Él lo dice en Juan capítulo 18, versículo 5, ¿sí? Saliendo al encuentro de sus enemigos cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y decían que estaban buscando a Jesús, el Nazareno. Y él dice, yo soy. Él no se esconde, él está ahí. Él fue voluntariamente.
yo soy. En Juan capítulo 10, versículo 17, también él mismo confirma, yo doy mi vida voluntariamente. Yo doy mi vida voluntariamente para tomarla después. Nadie me la quita. Yo soy el que la doy. Yo mismo soy el que la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. Esa es la máxima expresión de un amor libre y entregado. Yo siempre he dicho que el fundamento de la verdadera amistad la puso Jesús con su vida. Ahí nos enseña, amar en libertad, amar en libertad. Él nos enseñó esa máxima expresión de un amor libre y entregado. Y cómo transformar a un enemigo. Porque Él, nosotros siendo enemigos de Él, nos ha hecho amigos. Ahí matas al enemigo. Para vencer, para matar a tu enemigo, hazlo amigo. ¿Y cómo lo haces amigo? Sigue el ejemplo de Jesús. Eso es dar testimonio y eso es coherencia de vida cristiana. Que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hemos dicho, porque qué difícil es que la luz del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y cuando digo que Él también eligió el tiempo y lugar, Él lo dijo también, Lucas capítulo 13, versículo 32 en adelante. Cuando Él dice, vayan y digan a ese zorro, o sea, a Herodes, a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy, y las haré mañana, y las haré el día siguiente, porque no puede ser que un profeta perezca fuera de Jerusalén. También nos dice el Señor cuando Herodes quiso atentar contra su vida. Ahí lo dice, lo haré hoy, lo haré mañana, lo haré siempre. Él. Y al meditar su pasión, nada, sin duda, nos conmoverá tan profundamente si tú te das cuenta de algo. Que alguien que alguien ofrezca por nosotros dolores que necesariamente no puede evitar, no puede evitar. ¿Sí? Nos parece un beneficio de extraordinaria importancia, ¿verdad? Que venga alguien. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Las mujeres en el momento de parto. Esos dolores de parto dice que son muy agudos. Y esos dolores de parto, pues todas las mujeres que van a dar a luz lo tienen. O sea, no pueden evitarlo. Necesariamente tienen que pasar por esos dolores de parto. Tienen que pasar. ¿Sí? Y esos dolores de parto significa que van a ser una vida, van a ser su hijo o su hija. Ha pasado por esos dolores para que el hijo nazca. Ha hecho esa obra para que el hijo nazca. Y claro, es una obra extraordinaria de parte de la madre. Definitivamente, extraordinaria. Tiene un beneficio extraordinario. Después de esos dolores viene el nacimiento de ese niño, de esa niña, y viene la alegría de ese hijo en esa familia, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, lo hemos vivido en nuestras familias. Ahora, piensa esto, piensa esto. Un hombre, un hombre, solo por nuestro amor, acepta voluntariamente la muerte, que él sí podía evitar, porque él podía, siendo Dios, evitar, podía evitar. Eso es un beneficio sumamente más extraordinario y debemos estar más agradecidos que con nuestra madre, con Dios, que nos ha salvado. Tenemos que reconocer este acto de amor de Dios, que pudiendo haberlo evitado Jesús, él siendo Dios, solo por amor a nosotros, lo asumió voluntariamente. Lo asumió voluntariamente en la libertad de su amor.
De aquí podemos ver la infinita e indecible caridad con que Cristo divinamente nos benefició. Esta verdad debe invitarnos, verdaderamente debe invitarnos a usted y a mí a amarle con un corazón agradecido, con un corazón de celebrar su amor, de celebrar cada Eucaristía donde Él se ofrece por nosotros. Por eso, conociendo este misterio, vamos a amar más la Eucaristía porque ahí Él vuelve, no vuelve, actualiza, actualiza esa única entrega en el Calvario que ahora se incruenta en el altar, ese sacrificio, esa muerte por nosotros y solo por amor. Y la última palabra, sepultados. ¿Sí cambia la diapositiva, por favor? Sepultados. Si creemos con toda certeza que Cristo murió, no nos costará mucho, no nos costará mucho creer en que fue sepultado. Ahora, el credo añade esta palabra por una doble razón. Dos razones sencillas. La primera, como prueba ulterior de que Cristo murió en la cruz. Esto es evidente, que uno murió si se puede probar que su cuerpo fue sepultado. Entonces, por eso eh, en el credo está esta palabra sepultado, porque es una prueba de que Cristo murió. Y la segunda, te dije que eran dos, ¿verdad? Dos certezas, dos razones, sí, dos razones, como premisa y confirmación espléndida del milagro de la resurrección. Su sepultura es un puente hacia el gozo de la resurrección, que celebraremos en los próximos artículos, que vamos a hablar sobre en los próximos artículos. Con estas palabras del símbolo, no solamente confesamos que el cuerpo de Cristo fue sepultado, sino que también y principalmente creemos que Dios fue sepultado. ¿Sí? Sí, hermanos. Ya usted tiene que relacionar este misterio con esa unión hipostática. Si ves que todo va ayudándonos a crecer, todo se va uniendo como cadenas para afianzarnos en la fe. Lo mismo que decimos perfectamente de cuando con la regla de fe que ya vimos de la unión hipostática, que Dios murió y que Dios nació de la Virgen, podemos decir que Dios fue sepultado. Si la divinidad que estuvo siempre unida al cuerpo, estuvo también, pues el cuerpo sepultado, ¿ah? Ahí también estuvo la divinidad. Es lógico confesar eso. En cuanto al modo y el lugar de la sepultura, o sea, dónde fue y cómo fue sepultado Jesús, no voy a entrar mucho en detalles, pero ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante, en Marcos también capítulo 15, versículo 42 en adelante, en Lucas 23 también, 53 en adelante, en Juan 19 versículo 38 en adelante. Y usted va a encontrar ahí la historia y cómo fue, en qué lugar. Pues sabemos que comienza con José de Arimatea, que va donde el Poncio Pilato, le pide el cuerpo y la lleva a una tumba en donde, y como se acercaba pues la Pascua, fue tan rápido que lo llevaron a una tumba en donde donde nunca nadie fue pues enterrado antes. Usted lo lee y lo tiene ahí pues claro. Dos cosas importantes que tenemos que tener claro sobre esto de la sepultura. Que el cuerpo de Cristo no sufre corrupción, no sufre corrupción. En el sepulcro, el cuerpo de Cristo no sufre corrupción. Como lo había dicho el profeta, no dejarás que tu que tu santo experimente corrupción. También lo leemos en Salmo 15:10 y lo leemos en Hechos 2:31. En ese gran querigma que se dio. Y esta consideración debe extenderse
a todo el artículo, esta consideración que acabo de decir. La sepultura, pasión y muerte conviene a Cristo en cuanto hombre, no en cuanto a Dios. Tenemos claro porque ya sabemos, y aunque vuelvo a repetir, la unión hipostática, porque a veces nos olvidamos, ¿sí? Porque solo la naturaleza humana pudo padecer y pudo morir. En la persona hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y también debemos atribuir, ¿sí? Debemos atribuir estas realidades a Dios. Lo hacemos porque Cristo no hay más que una sola persona, ¿sí? En la persona divina, la que confiere el valor infinito a esos actos humanos. Este artículo nos llama a conocer la profundidad del sacrificio de Jesús, a conocer el sacrificio de Jesús para poder amar, porque ha habido un sacrificio, un amor con entrega total. Y esto nos va a ayudar a celebrar toda esta Semana Santa, en donde celebramos más específicamente estos misterios, ese Viernes Santo y todos los viernes de nuestra vida, para hacerlo con devoción y vivir nuestra vida con una certeza de que la muerte de Jesús, ¿sí? Ahí encontramos la vida eterna, la vida eterna. Entonces lleguemos a una conclusión, hermanos. El misterio de Cristo crucificado choca con nuestra razón, sí, es verdad, pero es precisamente ahí donde brota la admirable providencia de Dios, el misterio del amor de Dios que nos salva. Eso debe bastarnos. Otra conclusión es el amor ardiente a la cruz que debemos tener. Escúchalo bien, el amor ardiente a la cruz que debemos tener. Jesús derramó su sangre por nuestra redención. Y eso debemos reconocerlo, amarlo y vivirlo. Debemos conformar, debemos configurar nuestra vida con la cruz. Sin sacrificio no se puede alcanzar la salvación, no lo olvides. Te invito a vivir esa espiritualidad de la cruz. La cruz, Espíritu Santo, la cruz. Y como última conclusión, meditemos frecuentemente la pasión de nuestro Señor Jesucristo para confirmar nuestra fe. Vamos a la oración, hermanos, queridos hermanos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven y fluye de mi corazón. Ven, fuente de consuelo y luz en la tiniebla. Ven a nuestros corazones. Tú que habitaste en Jesús, incluso en su pasión, haznos contemplar con ojos de la fe la cruz redentora. Enséñanos a contemplar con los ojos de la fe y a ver en la cruz el gran amor de Dios por nosotros. Concédenos la gracia de vivir con fervor los misterios de su pasión y muerte, para encontrar ahí, en esos misterios, la fuente de todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, para crecer en la fe, en la caridad, en la esperanza. Que el dolor de Cristo no sea vivido en vano, sino germen de conversión, de caridad y de entrega total. Enséñame, Señor Espíritu Santo, a contemplar ese dolor y a unir mi dolor personal y ofrecerlo al Padre con Jesús, para que no se pierda, sino que sea germen, como dice la oración, de conversión, de caridad y de entrega total. Que unidos a Él por el bautismo, participemos de su muerte y de su resurrección. Nosotros que somos bautizados, estamos sepultados con Cristo para resucitar con Él, pero no lo vamos a lograr si no vivimos y no configuramos nuestra vida a la cruz.
Espíritu Santo, consuelo de los que sufren, convierte nuestras lágrimas en misericordia y haz germinar en nosotros la esperanza de tu reino. Que la luz de la resurrección ilumine nuestra oscuridad y nos dé fuerza para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. A nuestra Madre la Virgen María, digamos juntos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.